Dios lo bendiga. Gracias al Señor por este día que Él nos da. Le damos la honra, la gloria a nuestro Señor Jesús. Otro día de vida que Él nos da y otra oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Este día queremos comenzar la lectura en Mateo capítulo 3, versículo 3 al 17. Estamos orando y estamos creyendo que Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Servimos un Dios grande y poderoso que hace cosas grandes. Vamos a comenzar una serie en donde vamos a estar escuchando sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Si hay un ejemplo para nuestro vivir es el Señor Jesucristo. Y si usted y yo queremos ser más como el Señor, tenemos que leer sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día, la palabra de Dios nos dice que nuestra meta como cristianos es ser más y más como Él. Y claro, no ser perfectos porque Él fue perfecto. La perfección no llegará hasta que estemos con Él en su trono. Ah, pero en este día sí nuestras vidas pueden estar cambiando para mejor y pueden cambiar más y más cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesús y aplicamos principios importantes de la vida del Señor Jesús. Y en este día hemos titulado Caminando con el Maestro. Caminando con el Maestro. Vamos a ver ahí el principio de su ministerio en donde él comienza su ministerio. Ahora, en la palabra de Dios, vamos a ver de que no se escucha mucho antes de la vida del Señor Jesús. Estoy hablando de sus 30 años para abajo. Así nos habla de su nacimiento y algunas otras cosas, pero no conocemos mucho sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a ver que comienza a desarrollar su ministerio, a desarrollar su vida como el Hijo de Dios. Y vamos a ver unos principios importantes que podemos aprender aquí y con la ayuda del Señor aplicarlo en nuestra vida. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 nos dice de esta manera. Si tiene ahí su Biblia, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, nos dice de esta manera. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como, perdón, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar y dar gracias a Dios por tantas cosas. Señor, te damos gracias en este día, te bendecimos, te damos la honra, la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos das esa oportunidad de poder venir, Señor, y ocupar un tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que usted nos quiere enseñar a través de su palabra. Gracias porque usted envió a su Hijo, Señor. Murió en una cruz, Señor, por nosotros, pero también, Señor, dejó un estilo de vida, un ejemplar nos dejó, Señor, para nosotros, Señor. Su palabra nos dice que aquellos que seguían al Maestro, Señor, fueron nombrados cristianos. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer las obras de Cristo. Ayúdanos, Señor, pues usted nos ha llamado a ser luz y sal de este mundo. Señor, que tanto te necesita. Señor, yo ruego, Señor, por aquellos, Señor, que están padeciendo por necesidad, que usted los ayude, que usted los bendiga, los levante, Señor. Tenga misericordia. Toca, Señor, especialmente los enfermos, Señor, que están pasando por esta epidemia, Señor. Ten compasión.
Señor, te pido, Señor, que usted los levante, los toque. Por aquellos que están al frente, Señor, doctores, Señor. Padre Dios, aquellos que están en los hospitales asistiendo, Señor, que usted los bendiga, los fortalezca y los cubra con su sangre preciosa. Padre Dios, Señor, y que usted, Padre Dios, Señor, traiga su bendición y su protección sobre nuestras vidas. Le damos la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. Como dije al principio, no hay mucho que la palabra de Dios nos dice sobre la vida del Señor Jesucristo antes de sus ah, 30 años. 30 años es cuando Él se revela, es cuando Él comienza a revelar que Él es el Hijo de Dios. Se revela como el Mesías. No entendemos mucho, pero después vamos a ver de que el Señor empieza a enseñar, a predicar, empezó a hacer muchas cosas. Y parte de lo que él hizo fue de que enseñó a sus discípulos, a aquellos que los seguían, a aquellos que los escuchaban, y daba parábolas, historias, daba enseñanzas. Empezó él a enseñar y no nomás enseñó, sino fue un ejemplo. Predicaba o vivía lo que predicaba el Señor Jesucristo. Y él dejó todas estas cosas en su palabra para que nosotros podamos seguir sus pasos, seguir ese ejemplo, aplicarlo en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, es cuando vamos a ser bendecidos por Dios. En este día queremos ver estos principios que el Señor Jesús nos dejó caminando con el Maestro. Es cómo vamos a titular esta serie, Caminando con el Maestro. Así es que en este día vamos a ver lo que el Señor aquí nos está enseñando. Ah, en Mateo capítulo 3 dice la palabra del Señor que Jesús fue a ser bautizado por Juan. Y él fue bautizado porque era parte de su obediencia a Dios. El ser humilde, perdón, el ser humilde es reconocer a Dios. Ahora, dice que él fue al Jordán. Juan estaba bautizando mucha gente, la gente estaba arrepintiendo, la gente estaba reconociendo de que Dios existía, de que Dios había enviado a Juan. Y en Mateo capítulo 3, versículo 15 nos habla de que Jesús le dijo algo importante a Juan. Nos dice que primero Juan no quería, dice, tú vienes a mí cuando yo necesito venir a ti para que tú me bautices. En Mateo capítulo 3, versículo 15, Jesús le dijo estas palabras, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, estaba diciendo en otras palabras, de que estaba él cumpliendo lo que su padre le había mandado hacer. Juan no quería, pero Jesús dijo, deja que cumplamos todo, todo para justicia. Y lo que estaba haciendo Jesús es que estaba obedeciendo al Padre en que Él fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Ahora, él estaba cumpliendo lo que su padre le había mandado que hacer. En otras palabras, Jesús estaba cumpliendo lo que su padre le mandó hacer. Jesús reconocía o reconoció al Padre en que él estaba obedeciendo al Padre. Reconoció al Padre, ¿ok? En que él obedeció al Padre. El ser humilde, y el primer principio que vemos aquí es de que Jesús fue humilde. Parte de ser humilde es reconocer a Dios. ¿Quieres ser humilde? ¿Quiero ser yo humilde? Tenemos que entender la importancia de reconocer a Dios. El ser humilde es reconocer a Dios en mi vida y en tu vida.
en todo. Ah, Jesús lo que estaba haciendo aquí era de que le estaba diciendo a Juan, mira, hagamos esto, porque cuando hacemos esto, estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo toda justicia. Jesús estaba cumpliendo el mandato de su Padre. Ahora, Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Y quizás sí, pero ¿sabe qué? Jesús estaba cumpliendo con obediencia lo que el Padre le había mandado. Lo que estamos estudiando aquí es la humildad del Señor Jesús. Y es algo que yo y usted tenemos que entender que el ser cristiano, nuestro esfuerzo es caminar en humildad. Ahora, esa palabra ha sido maltratada de muchas maneras. Mucha gente lo explica de una manera, mucha gente lo explica de otra manera, pero la mejor explicación viene del Señor Jesucristo. Y aquí lo que vemos es de que el Señor Jesús caminó humildad, y humildad, ¿por qué? Porque obedeció al Padre, reconoció a Dios en su vida. Ah, Hay veces que uno puede pensar de que uno mismo es el que ha cumplido grandes éxitos y grandes logros en la vida, sin reconocer a Dios o simplemente darle gracias a Dios. Vimos un mundo donde ah, el hombre mismo se exalta, el hombre mismo dice, mira lo que yo hice, mira mi esfuerzo, mira mi sacrificio, mira todo lo que yo hice. Y se dan ellos la gloria a ellos mismos. Y hay veces que a uno mismo le puede pasar cuando llega a una meta, llega a un logro, llega a un éxito. Pero aquí vemos algo contrario. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos dice que obedeció, reconoció a Dios. Estaba cumpliendo lo que el Padre le había mandado, y nos dice que eso es parte de ser humilde, es reconocer a Dios. Como le digo, hay veces que uno puede pensar que cuando llega a una meta o cuando logra algo grande, un éxito, pensamos que uno mismo es el que hizo todo. Y uno dirá, bueno, yo me sacrifiqué, yo fui el que peleé, yo fui el que luché a llegar al éxito, llegar a este logro en mi vida. Y eso es verdad, quizás sí, parte fue de nosotros o de una persona, pero la verdad es que el que realmente dio ese éxito es Dios. Fue Dios el que dio a la mente para pensar, para recordar. Es Dios el que dio la vida para nacer y llegar a una meta, un logro grande. Es Dios el que dio fuerzas a ese cuerpo para esforzarse y llegar a una meta, un logro. Es Dios el que dio esa sabiduría, ese entendimiento. Ah, es Dios el que nos dio esa capacidad para llegar a ese logro, a esa meta que quizás tuvimos. Y la verdad es de que mucha gente no reconoce eso. Muchas veces no reconocemos que es Dios el que da la vida. Jesús dijo, sin Él nada podéis hacer, sin Él nada podemos hacer. Una de las cosas que Jesús muestra aquí es que reconoció al Padre, en que se humilló y obedeció haciendo lo que el Padre le mandó hacer. Y le digo eso porque hay veces que uno se puede olvidar de Dios, especialmente cuando hay logros, cuando hay metas que hemos llegado en la vida. Aún perdón, ni siquiera dar gracias al Señor. Nos olvidamos que es Dios el que nos ha dado todas las cosas, aun aquellas que en veces no reconocemos en la vida. En Daniel capítulo 4 versículo 30 nos dice que había un rey llamado Nabucodonosor, el rey más poderoso en ese tiempo en la tierra, que
nos dice que salió de su palacio, tenía un reinado grande y poderoso, salió un día y miró todo su reinado, miró los pueblos, miró ahí su palacio grande, miró toda su gloria. Ah, y habló el rey y se dijo él mismo, ah, estas palabras, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Escucha ahí, dándose él toda la gloria. Primero dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Dice ahí, para la casa real con la fuerza de mi poder, mis fuerzas. Y dice, y para mi gloria. Y dice, de mi majestad. So él está dándose él todo. La gratitud a él mismo. Yo hice este palacio, dice, yo me esforcé, yo con mi poder, para mi gloria, para mi majestad, todo, mi, yo. Cuidado cuando esas palabras se escuchan, mi, yo, mi. Y dice la palabra de Dios que nomás terminó de hablar y se escuchó una voz ah, que le dijo, ah, eh, que le dijo en el siguiente versículo, de que, oh sí, tú fuiste el que hiciste todo. Ah, Dice así, en cuanto dijo esto, el versículo que sigue nos dice que vino una voz que dijo que el reinado de él se le ha sido quitado. So, en cuanto él se exaltó, en cuanto él no reconoció a Dios, sino que él mismo se daba a él su gratitud, si se pegaba en su pecho, yo hice esto por mí, para mí, dice que Dios le dijo, tú fuiste, ok, se le quitó su reinado. Y nos dice la palabra de Dios que perdió la mente el rey, fue, este, ah, fue llevado al bosque, fue llevado allá entre los animales. Y dice que comía como los animales, sus uñas crecieron largas como animales, su pelo, y él empezó a actuar como animal. Solo que lo que estaba pasando aquí es de que él mismo se exaltó sin dar gracias a Dios, porque fue Dios el que lo puso a él ahí, fue Dios el que le dio el poder, fue Dios el que le dio el esfuerzo, fue Dios el que le dio la vida. Pero él, no, él dijo, no, yo lo hice. Y un día nos dice la palabra de Dios que miró hacia el cielo y no podía ni hablar, miró hacia el cielo y cuando miró al cielo lo que estaba diciendo es de que Dios, tú fuiste. Y entonces se le recuperó su mente, su razonamiento y regresó como rey. ¿Qué es lo que pasó aquí? Fue de que el rey se exaltó él mismo y no reconoció a Dios sino él mismo y fue humillado. Jesús reconoció al Padre en que su deseo era obedecerle. Primera de Pedro 5:6 nos dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. El ser humilde es reconocer a Dios. En este día la pregunta es, ¿reconocemos a Dios? ¿Lo hemos hecho rey de nuestras vidas? ¿Le estamos sirviendo? ¿Le reconocemos en nuestra vida? ¿Le damos gracias a Dios? Porque lo que Jesús está enseñando aquí es ser humilde. Le dijo a Juan, deja ahora porque es necesario que hagamos esto para que cumplamos toda justicia. Y lo que estaba haciendo Jesús es que estaba cumpliendo lo que el Padre le mandó a hacer. Y en hacer esto, Jesús reconoció al Padre. Estaba él declarando ahí de que Dios era su Padre. So, el caminar en humildad es reconocer
a Dios. Ahora, vamos a seguir. El versículo 13 nos dice que Jesús vino a Juan para ser bautizado por Juan. Vino, cuando él vino, dice que él vino a Juan. Juan estaba bautizando, Juan estaba ahí con la multitud, la gente estaba llegando, se estaban bautizando. Jesús aparece ahí y recordemos que aquí es cuando comienza Jesús, su ministerio. Es aquí donde nace el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vino él sin anunciar quién era, vino como los demás que iban a Juan a ser bautizados por él. Y vemos la humildad del Señor Jesús siendo el Señor de señores y Rey de reyes. No anunció, no estuvo un grupo de gente con trompetas anunciando, ahí viene el Rey de reyes, el Señor de señores. No, llegó como los demás, vino y se puso en línea como los demás. Ah, eh, Esperó su tiempo como los demás, porque había una línea de seguro para ser bautizados por Juan. Nomás había una persona bautizando. Nos dice ahí la palabra de Dios, Juan estaba bautizando. Y nos dice que Jesús llegó, no se adelantó, no hubo un anuncio, no dijo yo soy el Hijo de Dios, déjenme a mí primero. No, vino y fue bautizado igual como los demás. El ser humilde no, ¿y qué es lo que nos enseña aquí el Señor Jesús? La humildad. La humildad también representa no nomás reconocer a Dios, sino también representa no pensar más que otros, perdón, no pensar que somos mejores que otros. Jesús fácilmente pudo haber mandado ángeles para anunciar que abrieran camino para él, porque el Hijo de Dios iba a ser bautizado. Ahí venía el Señor Jesús. ¿Cuánta gente, especialmente artistas, quieren esa fama, quieren ese reconocimiento? Aún en el cristianismo, hay veces que uno se puede exaltar y quiere ese reconocimiento. No, no, estamos aquí por Él y para Él. Jesús no vino a Juan con trompetas, no vino con un gran anuncio, no vino él con caballos blancos, con un ejército, vino humildemente, se puso en línea como los demás, esperó su tiempo para ser bautizado. Y lo que nos dice que humildad no es pensar mejor, que tú eres mejor, que yo soy mejor que los demás. Eso es ser humilde. Es lo que el Señor enseña sobre a ser humildes. El humilde es no pensar de que somos mejores que otros. Esto era el problema de los religiosos en el tiempo del Señor Jesús. En Mateo capítulo 6, versículo 6, nos enseñó que los fariseos, dice que Jesús les dijo que a ellos les gustaba orar en las calles para ser vistos por los hombres. Y Jesús los llamó hipócritas. Y yo y usted, si leemos la palabra de Dios, estudiamos, vamos a ver que el Señor Jesús continuamente reprendía, regañaba a los religiosos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque se creían mejores que los demás, que el pueblo. Aunque el pueblo sabe que estaba sufriendo, estaban ellos siendo maltratados, ellos, los religiosos, se creían mejores que la gente del pueblo. Y Jesús los señaló por esto. Jesús los reprendía por esto y los llamaba hipócritas. Ah, ¿Por qué? Porque no eran mejores que los demás ante los ojos de Dios. Se creían mejores que que los demás, pero el Señor dijo, no, hipócritas. Hipócrita es tener un rostro con dos caras. Es tener una máscara, perdón.
que te la pones y te la quitas. Y Jesús eso no le complació. El ser humilde es que tú y yo no pensemos que somos mejores que nosotros. Cuando somos cristianos, hemos sido cristianos, somos lo que somos por la gracia de Dios, es lo que dijo Pablo. Soy lo que soy por la gracia y misericordia de Dios. Si soy perdonado es por la misericordia de Dios. Y no debo de pensar que yo soy mejor que otra persona. El ser humilde no es pensar de que yo soy mejor que otra persona. En Filipenses 2:3 nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3. También nos dice ahí en Romanos 12:6, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean únicos que saben. Hay veces que uno puede llegar a, entender muchas cosas. Hay veces que uno puede reconocer de que ha aprendido muchas cosas en la vida y se nos puede subir que pensando que somos mejores que los demás. Y aquí la palabra de Dios nos dice lo contrario. No, no se crean mejores que los demás. Sino caminemos en humildad como el Señor caminó en humildad. Ah, no se, no te creas mejor que los demás, sino camina en humildad. Nos enseña la palabra del Señor, así como el Señor Jesús caminó en humildad, animando, levantando, corrigiendo a su prójimo. Y es lo que yo y usted debemos de hacer, es ayudar, enseñar, levantar, no cuando uno está ahí tirado, no cuando uno está ahí quebrantado, aún empujándolo más. No, Jesús lo que hizo es que levantó, animó a la gente. Él levantó su ánimo, ayudó a aquellos que estaban quebrantados, no pensando él mejor que otros. Y aquí en Mateo capítulo 3 nos da un buen ejemplo de que se puso en línea, llegó como los demás, no con un anuncio fuerte, sino humilde, esperó su tiempo, fue bautizado por Juan, no creyéndose mejor que los demás, siendo Dios. Ahora, ese ser humilde. Número 3. ¿Qué es el resultado de ser caminar en humildad? ¿Qué es el resultado de caminar en humildad? El versículo 16 nos dice que después que Jesús fue bautizado, los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos, escuche bien, los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios descender como paloma que venía sobre él. Después se oye una voz que declara que Jesús era el Hijo de Dios y Dios fue complacido por su Hijo. ¿Y qué es lo que aprendemos aquí con este versículo 16? Que se abren los cielos, se escucha la voz de Dios, Dios es complacido, el Padre. ¿Qué es lo que aprendemos de esos versículos? Dice que los cielos fueron abiertos. Cuando uno camina en humildad, los cielos se abren y Dios te exalta, Dios te bendice. Cuando tú reconoces a Dios, Jesús lo hizo. Cuando nosotros no nos creemos mejor que los demás, Dios dice que eso es caminar en humildad. Y dice que los cielos se abren y escuchamos la voz de Dios. Dios se revela en nuestras vidas. Dios nos bendice. Es lo que pasó en la vida del Señor Jesús. Cuando caminamos en humildad, los cielos se abren y Dios te exalta. Eso es la promesa de Dios. En Salmo 138:6 nos dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo conoce de lejos. Dice ahí que Él atiende al humilde, mas al altivo, al que no reconoce al Dios, al que se cree mejor que otros, al que se exalta, dice Dios lo mira de lejos. Dios te empieza a bendecir, te exalta.
abre las ventanas de los cielos, se abren los cielos y empieza a bendecir nuestras vidas. Ese es el resultado en caminar en humildad. Nos dice Mateo 23:12, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. So, la promesa es el que se exalta será humillado y el que se humilla, dice que Jesús lo va a exaltar. Es ahí donde queremos estar yo y tú. Ese es el resultado de caminar en humildad con el Señor, como el Señor. En Salmo 89:12 nos dice de estas palabras, nos dice, hallé, Dios hablando, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Vamos a leerlo una vez más, Salmo 89, nos dice de esta manera, 89:12, dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Note esa palabra, hallé a David mi siervo. David era un rey de Israel. Y fue el rey más preciado de Israel. Dice, hallé a mi siervo David. Cuando Dios halló a David, nos dice la palabra de Dios que David era un pastor de ovejas, no un oficio de mucho reconocimiento, no un trabajo fácil. Se ensuciaban los pastores, em, se esforzaban mucho. No mucha gente quería llevar este papel porque era difícil, un oficio no de mucho reconocimiento, uno que en veces vivía con calor, en veces con frío, en veces apartado de la familia por un tiempo. Pero es ahí donde encontró Dios a David, ¿ok? Pastoreando ovejas, donde muchas veces quizás estaba solo, donde muchas veces quizás se sentía apartado por los demás, pero David estaba haciendo el trabajo que se le había dado por su padre, y era ser un pastor. Y lo estaba haciendo él de todo su corazón. Y es ahí donde Dios lo halló. Nos dice, ayer David mi siervo lo ungí con mi santa unción. Es ahí donde Dios encontró a David. Y si leemos la historia de David, nos dice que David fue el rey de Israel. Dios lo exaltó a ser el hombre más poderoso en ese tiempo, el rey de Israel. De ser un pastor a ser un rey poderoso y querido por Dios. El resultado de caminar en humildad es ser exaltado por Dios. Es su promesa de Dios. Es la promesa que Dios nos ha dado. Camina con Dios. Reconoce a Dios. No nos creamos mejor que otros. Y el resultado va a ser bendecido por Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús fue bautizado, obedeció, reconoció a Dios, no se crió mejor que otros, se puso en línea, esperó su tiempo. Él llegó a ser bautizado y dice que los cielos se abrieron. Nos dice que se escuchó la palabra, se escuchó la voz de Dios y Dios fue complacido y Dios lo exaltó. Y así es como Dios exalta a aquellos que se humillan delante de Él. Este día vamos a seguir aprendiendo sobre principios de nuestro Señor Jesús, caminando con el Señor Jesús. Vamos a orar en este día. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque usted nos enseña a través de su palabra, Señor, qué estilo de vida debemos de llevar, Señor. Especialmente, Señor, cuando estamos declarando de que somos cristianos. En este día, danos la fuerza, ayúdanos, Señor, sin ti no podemos, Señor, y perdónanos, Señor, cuando te hemos fallado. Pero ayúdanos, danos la fuerza, Señor, cada día. Queremos ser más como Él, Señor. Queremos caminar como el Maestro, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.
Ahora voy a orar por aquellos que desean recibir al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Reconozca a Dios en su vida. Hágalo parte de su vida, lo que Jesús nos enseña cuando Él comenzó aquí su ministerio. Reconoció a Dios. No pensemos que podamos vivir esta vida nosotros mismos. No podemos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y en este día voy a invitar a aquellos que desean recibir al Señor Jesús, que tú hagas parte de tu vida al Señor Jesús, que tú lo hagas el Rey de tu vida, que tú lo dejes que Él te enseñe cómo realmente vivir esta vida y un día estar con Él para siempre. Quiero que repitas esta oración. Di: Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio de mis pecados. Te pido perdón. Te pido que entres a mi vida y a mi corazón y que tú me enseñes, Señor, a vivir una vida, Señor, que te va a placer. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y por aceptarme como tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Vamos en este día, por esta jornada, caminando con el Maestro. Dios lo bendiga, Dios los guarde. Amén. Gloria al Señor y seguir adelante. Amén.